Bienvenidos a un encuentro más. En esta ocasión tengo un invitadazo, es un gran amigo mío, una persona que conozco desde hace muchos años, que le gusta mucho el canto, le gusta mucho la música, una persona que está metida mucho en la parte social, en el desarrollo social, justamente de la parroquia de Chantilly. Y también sí ha apoyado mucho el desarrollo cultural de Saquicilí. También pues, quiero darle la bienvenida a mi querido amigo don Juanito. Don Juanito, ¿cómo está? Un gustazo tenerle acá. El gusto es mío, amigo. Como le decía a otras cámaras, se me hace de rogar usted. No tanto así. A veces nos hemos cruzado en los tiempos nada más, Sí, ¿no? sí, va por ahí. Y Don siempre ha Juanito, habido esa predisposición a participar. gracias, don Juanito. Yo sé que usted siempre es una persona que ayuda siempre y nos colabora y es muy grato escucharle. A ver, Gracias. usted decía que solo toma puro, pero puro no tengo. Entonces, ¿qué tal si tomamos agüita? Agüita. Ya, le sirvo. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? En otro tiempo de ser agua ardiente. Eso, agua. Ya, genial. Mientras le tomo un vasito de agua. Claro. Cuéntenos, don Juanito, su historia un poco, dónde nació, cómo fue su vida. Usted vino acá a Chantilly, o sea, y amó Chantilly, se enamoró de Chantilly. Cuéntanos todo eso. Nos gustaría saber. Claro, estamos para eso, ¿no? Ajá. Bueno, primero mi gratitud contigo, Fernando, por esta invitación, un espacio que, aparte del asunto político y todo lo demás, satisfactorio estar contigo, conversar un poco contigo, ¿no? Bueno, yo soy Juanario Ernesto Valencia Erazo. Yo nací en la parroquia Mulaló, allá por la década de los 60. Mi padre fue Rodolfo Valencia, mi madre es Vitelma Erazo. Mi papá es de Mulaló, mi mamá es de San José de Minas, en la provincia de Pichincha. Así es. Ya. Bueno, el trabajo de mi papacito durante toda su vida ejerció la agricultura y por lo general trabajó en haciendas como mayordomo, como escribiente, administrador de haciendas, ¿no? Entonces, ese hecho hizo que nosotros estuviéramos donde esté mi papá, ¿no? Entonces, yo nací en La Tacunga, digamos en la clínica en La Tacunga, pero cuando mis padres vivían en Mulaló. Ya. Entonces, de allí estaba trabajando mi papá en la hacienda San Agustín del Bosque, de la familia Plaza, de las hermanas Plaza. Entonces, de allí mi papá tuvo que emigrar a otras haciendas y todo eso. Pasamos una temporada por Píllaro. Ahí terminé yo mi educación primaria en la Escuela Mariscal Sucre de Píllaro. Luego ya fui al colegio, fui a Pintag, a la parroquia Pintag en el cantón Quito, provincia de Pichincha. Papá trabajaba en esas haciendas, en la hacienda Ubiús, en la hacienda Yuraj de Pintag. Ahí crecí yo, ya me hice joven, ingresé al colegio Juan Montalvo de Quito. Allí me gradué de bachiller en Humanidades Modernas, especialización en Ciencias Sociales. Luego ingresé a la Universidad Central a la carrera de Derecho. Entonces yo, por situación de asunto económico, tuve que dejar la universidad y me ingresé al Normal Superior, número 1 de Quito, en donde me gradué de profesor de educación primaria, allá por 1982. De allí me dieron un trabajo, fui a trabajar en el Cantón Santo Domingo de los Colorados, en ese entonces cantón, una escuelita por allá, por la vía La Independencia Calacalí. Entraba por un recinto La Abundancia hacia el recinto 10 de agosto, unos 15, 16 kilómetros adentro en la montaña. Ahí inicié mi labor como maestro, profesor unidocente. Tenía 64 alumnos cuando ingresé en el año 1982. 64. 64. Con esos se jalaba. Claro, los 6 grados. Sí, ya. Los 6 grados. Bueno, nosotros fuimos formados para eso, ¿no? Sí, claro. Nosotros fuimos formados, en los normales superiores nos formaban para eso, para ser profesores unidocentes. Ajá, claro. Y lógicamente poco a poco fuimos madurando, fuimos aprendiendo un poquito más y bueno,
me dediqué al magisterio, trabajé 10 años en el magisterio fiscal, como fiscal, ¿no? En el año 1983 llegué a ser dirigente de la Unión Nacional de Educadores de la provincia de Pichincha como representante del magisterio rural. Tuve mis 2 años de ejercicio como dirigente de la UNE, participé en unos 2 congresos de la UNE, una ocasión como dirigente de la UNE de Pichincha y la otra como delegado por parte de Santo Domingo de los Colorados para participar en ese congreso. Entonces pasaron los años, en el normal superior me conocí con la que ahora es mi esposa y lógicamente los dos también fuimos a trabajar en Santo Domingo. Ella fue a trabajar por la vía Chone, kilómetro 20 hacia adentro, a un sector que se llamaba Agua Clara, y yo trabajaba en la Escuela República de Hungría en el recinto 10 de agosto. Entonces ahí vino ya la situación, la decisión, ¿no? De, bueno, ya formar una familia, formar un hogar, y nos casamos en 1983. ¿Ya? Entonces de allí, de esa unión, tengo 3 hijos y ahora ya voy a tener 5 nietos, ¿no? Tengo 4 que ya están rozagantes, viviendo su vida, y unita que viene en camino, la de mi hijo Daniel. Ya, sí, sí. Entonces, esa ha sido la vida, ¿no? Pero aparte de todas estas cosas del estudio, el ejercicio de la profesión, tuve la oportunidad de yo desde muy joven trabajar en una organización de organizaciones populares, ¿no? En ese entonces era la central sindical llamada CEOLS, Central de Organizaciones Sindicales Libres del Ecuador. Yo trabajé ahí como tipiador, como mecanógrafo, ¿no? Haciendo estatutos, reglamentos y todo eso, ¿no? Al sindicalismo. Al sindicalismo, exactamente. Ya. En ese entonces regentaba la CEOLS el señor Luis Villacrés Arandi y mi jefe era William Armijos, era el coordinador nacional de la CEOLS. Pero justamente por esos tiempos, en el año, hablemos del año que sería 78, por ahí más o menos, hubo una escisión de la CEOLS. Se hicieron 2 facciones, una facción que lideró José Chávez y la otra facción que seguía con don Lucho Villacrés. Entonces, habían unos aportes que venían del exterior y todo eso, pero eso se fue a la facción de Pepe Chávez y la organización comenzó a debilitarse, la de Lucho Villacrés. Y es así que yo ya estudiando en la Facultad de Derecho, tuve que resignar esa afición que tenía por el derecho, justamente porque hacía este tipo de trabajo, ¿no? Y me dediqué al magisterio. Es por esa situación que me hice profesor, ¿no? Bueno, en el transcurso de mi vida como docente, ingresé en la Universidad Técnica Particular de Loja, en donde conseguí mi egresamiento en la licenciatura en Educación. Ya. En el año 1989. Ya. Conseguí ese egresamiento. Entonces, de allí pues ya comenzábamos a pensar en nuestros hijos y lamentablemente por esos tiempos el sueldo del maestro era muy paupérrimo, éramos maltratados, Sí. había meses que no nos pagaban, Sí, y cuando había paro, peor, quedábamos Sí. 1 mes, 2 meses sin cobrar el sueldo, ¿no? Claro. Entonces eso hizo de que buscáramos otras alternativas, ¿no? Y mi esposa, pues, saquicilense, de familia de comerciantes, mis finados suegros, comerciantes a carta cabal, nos inculcaron el asunto del negocio, ¿no? Entonces llegó un momento en que decidimos, ¿no?, ya dedicarnos plenamente al negocio, y es así que vine a parar por acá, por Chantilín, en el año 1992. Ahí ya llegué a Chantilín, ya vine a radicarme en Chantilín. Optamos con mi esposa por la decisión de renunciar al magisterio fiscal. Y desde allí nos hemos dedicado a esto, ¿no? Pero como uno ha llevado siempre en su sangre esa chispita, ese querer hacer organización popular, yo siempre he estado inmiscuido en la problemática de Chantilín. Y es así que, uniéndome con gente también de mucho raigambre en Chantilín, y un líder que de alguna forma me incentivó, me motivó a unirme a una causa justa, ¿no?
ese líder es el ingeniero Hugo Freire Cajas. ¿Ya? Entonces, con él hemos hecho algunas cosas aquí en Chantilly. Y la principal que se logró conseguir fue crear, fundar, organizar la Junta Administradora de Agua Potable. ¿Ya? Y es así que en el año 2013, don Belisario Venegas, un hombre también luchador, trabajador en función de las causas populares, las causas de la parroquia, él tenía un proyecto de agua potable desde el año 2005. Pero ya en el 2013 don Bill estaba un poquito enfermito y en una cierta ocasión me llamó la atención él, me dijo, vea don Juanito, ayúdeme con esto del agua, dice, vea, ya tengo los estudios. ¿Ya? Estamos avanzados en eso, tengo la sentencia del agua, tengo los estudios, si no es que la gente no quiere responder. Y yo quisiera, usted como que tiene algo especial que hace que la gente le escuche, ¿por qué no me ayuda en esto? Le digo, don Bile, no hay problema, hagámoslo. ¿Qué hacemos? Una asamblea, hagamos la asamblea. Y en ese entonces yo he hecho cargo de la iglesia de Chantilly, pues no, bueno, siempre he sido inmiscuido en las cosas religiosas. Le digo, don Vila, entonces voy a perifonear para una asamblea general y reunámonos en la sala que tiene la junta parroquial. Dice, ya, entonces ayúdeme, don Juanito, porque yo ya quiero entregar todo para que ya venga gente nueva y hagan realidad este proyecto. Entonces íbamos a reunirnos en la junta parroquial, pero llegó tanta gente que tuvimos que trasladarnos al templo. O sea, y si usted sí jala masa. Sí, parece. Bueno, es que, a la gente hay que convencerla con hechos, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, algo se hizo antes, ¿no? Apoyados por Hugo Freire, ¿no? El Coliseo, Centro Cultural, sí. Es obra con Hugo Freire, ¿no? El Polideportivo, es una obra de Hugo Freire. Entonces, eso nadie puede desconocer el trabajo que ha hecho Hugo Freire. Para mí ha sido mi líder, ¿no? Una inspiración, si cabe la palabra. Y con él hemos trabajado muy bien. Entonces, en ese sentido, me animé a impulsar este proyecto, ¿no? Entonces, de allí comenzamos a verificar cómo estaba el asunto, qué había de cierto, si es que ya habían los estudios, no habían los estudios y todo eso. Y encontramos que en verdad habían los estudios y estaban embodegados en el Midubi. Entonces, con Hugo vamos verificando qué hay de bueno, ¿no? Y hagamos. Entonces encontramos los estudios y esos estudios estaban aprobados y estaban listos para ejecutarse. Lo que no había es dinero. Lo que siempre nos falta. Y vea, pero así hay un dicho que dice, donde hay amigos no mueren amigos, ¿no? Ajá. Yo me precio de ser amigo de Mario Tapia, que fue profesor en el colegio Hermano Miguel, el magíster Mario Tapia. Y él trabajaba en el grupo de avanzada de Rafael Correa. Él era el que organizaba el asunto de las sabatinas y esas cosas, ¿no? Y tenía un cierto poder, digamos así, dentro del gobierno, ¿no? Entonces digo, voy a buscar a alguien que nos ayude por el financiamiento, ¿no? Entonces le llamé a Mario Tapia. Le digo, Mario, sabe que tengo este asunto, hay un proyecto de agua potable y no hay los fondos. Dice, ¿y qué necesitan? ¿Tienen los estudios? Sí, ya tenemos. ¿Y dónde están los estudios? En el Midubi. Dice, déjeme, yo voy a hablar con el ministro. En 10 minutos le llamo. Y en 10 minutos estaba el presupuesto para ese proyecto. Aparte de esto, Hugo también, amigo del señor ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda de ese entonces, ya viajó a Quito y a ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces ahí habían unos proyectos, unos programas que organizó el gobierno de la Revolución Ciudadana, y uno de esos programas era el programa INTI, que tenía que ver con el asunto de la desnutrición. Entonces dice, encaminemos por este lado, por este programa para darles a Chantilly el agua potable. Pero nos encontramos con la sorpresa de que solamente un barrio de la parroquia estaba dentro del programa INTI, del levantamiento de información que habían hecho los técnicos, todo eso en territorio. Encontraron que solo Chantilly, San Francisco, era el que merecía entrar en el programa, ¿no? Entonces nosotros hablamos en Quito y nos dijeron, vean, traten de conseguir de que toda la parroquia forme parte del programa. En ese entonces estaba la directora de salud,
la doctora Amparito Paredes. Ya. Paredes, ¿no? Sí. Entonces hicimos una gestión con ella. Entonces vinieron los técnicos y se levantaron nueva información y le incluyeron a toda la parroquia en el programa INTI. Hecho este proceso, inmediatamente al Midubi se le comunicó de que toda la parroquia está en esto, y de allí pues ya vino el dinero. Esto era noviembre, diciembre del 2013, ¿no? Del 2013. Entonces, cuando ya a finales de diciembre ya se nos comunicó de que ya subió al portal de compras públicas este proceso de contratación, y ya había un ganador de ese proceso, que era un ingeniero, Marco Soto, de la ciudad de Ambato. Entonces en enero él ya vino a conversar con nosotros. Verán, aquí lo que me dan es para materiales y para personal, mano de obra calificada. Ahora necesitamos mano de obra que no es calificada. ¿Para qué? Para que ustedes abran la zanja y entierren los tubos. Entonces dije, no hay problema, para eso estamos. Entonces hay que organizar a la gente. Claro. Y eso era una locura, ¿no? Por decirle algo, la primera sesión habían unas 200 personas, ¿no? Cuando iniciamos ya el proceso de construcción del proyecto, estábamos 427 socios para la Junta de Agua. Y así se hizo, ¿no? Se llegó en el mes de mayo del año 2014, llegó el agua a Chantilly. Qué bárbaro. A ver, pero entonces usted sí tiene esta experiencia de gestionar. Así es. Entonces Sí, tiene sí, justamente sí. esta parte de tener este talento de gestionar y que la gente se involucre. O sea, aquí el dirigente lo que tiene que ser es insistente, ¿no? Y buscar caminos para conseguir lo que se propone, ¿no? También es muy importantísimo. Yo creo que eso es muy ¿no? importante, porque hay mucha gente que llega, pero lamentablemente no tiene ciertos contactitos que se necesita, porque lo suyo sí fue que sí, y se hizo, o sea, claro. Lo importante es eso, ¿no? Bueno, tenemos el agua, desde el 2014 tenemos el agua potable. En el 2000, por situaciones de cambio de gobierno, por ahí hubo algunos inconvenientes, se cambiaron algunas leyes, se modificaron. En el 2014 salió la Ley Orgánica de Recursos Hídricos con otras normativas y todas las cosas. Nos demoramos en hacer la personería jurídica, pero en el año 2018 ya conseguí hacer la personería jurídica. Y ahora somos una junta administradora de agua potable Chantilly con personería jurídica, con todas las normas, tenemos organizado absolutamente todo, ¿no? Y tenemos agua a las 24 horas del día. Lamentablemente, un barrio se quedó fuera, ¿no? Que es el barrio Unión Narváez. Sí, pero no es ellos tienen problemas, claro, de eso. Pero no es por, o sea, culpa nuestra, no es por situación de que nosotros no hemos querido darles el agua, ¿no? Sino es que no llegue el agua. ¿Por qué? Porque cuando don Belisario estaba haciendo los estudios, vinieron los técnicos del IEOS a levantar la información, ¿no? Para ver altitudes, la ubicación y todas esas cosas. Y los compañeros de Unión Narváez no quisieron el sistema de agua de Chantilly. Entonces ellos dijeron, no, estamos contentos con el agua de Saquicilí. Palabras de don Belisario, ¿no? Entonces cuando aplicamos los estudios, no constaba Unión Narváez, ¿no? Entonces nosotros tenemos, como decir, ese pequeño resquemor en el interior de uno, ¿no? No haber conseguido para todos, ¿no? Y no porque no haya agua. Nosotros tenemos un caudal de agua que se va todos los días al desaguadero de alrededor de 2 litros por segundo, que con 2 litros por segundo nosotros tenemos para tener 300 acometidas. ¿Qué es una acometida? Es la toma que tiene cada domicilio. Nosotros teníamos para 427 acometidas, ¿no? Y el caudal que tenemos es para 1.200 acometidas. Tenemos 4.7 litros, ¿no? Lamentablemente no llega el agua a Unión Narváez porque, de acuerdo a los estudios, ellos hicieron una planta de tratamiento en Pupaná Norte. Nosotros tenemos una caída de 102 metros desde la captación, que es en Lazo, hasta la planta de tratamiento. Y de la planta de tratamiento para acá tenemos 3 metros de caída. Entonces, por eso que no avanza a subir el agua potable a Unión Narváez. Lamentablemente no avanza.
Y tenemos problemas, ¿no? O sea, justamente por haber hecho la planta de tratamiento acá abajo, ¿no? Pero no es porque nosotros lo quisimos hacer, sino que los estudios estaban así, ¿no? Porque de ahí debíamos a lo mejor la planta de tratamiento, no sé si por ¿cómo es? Aceropaxi, por ahí, ¿no? Que más o menos hay unos 27 metros desde ahí para acá de caída, ¿no? Pero bueno, ya está ahí y algún momento tendremos que hacer una derivación, a lo mejor en Pupana Norte, en la parte alta, arriba del Pumacunchi, por ahí podríamos hacer una derivación para darles agua a Unión Narváez. Hablamos con el señor alcalde y había esa propuesta, ¿no? Pero ahora les está sirviendo muy bien el municipio con el bombeo, el sistema de bombeo que tienen, ¿no? Lamentablemente hace algunos días se robaron un transformador y se quedaron unos días sin agua, Unión Narváez, ¿no? Y no solo Unión Narváez, sino también gran parte de Saquicilí, porque sí. también el bombeo abastece a Saquicilí. Se robaron un transformador. Si roban el transformador de la calzada, ¿no? Terrible, ¿no? Claro. Terrible. Juanito, ya entonces, claro, toda esta parte del agua ha sido un trabajo fuerte, pero ustedes vienen luchando por algo más fuerte, que es el regadío. Así es. ¿Cuántos años? ¿Por qué no se logra llegar a tener esto? Es otra historia, ¿no? Yo lo he escuchado siempre, usted me sabía decir, Fernando, una cosa es la política y otra cosa la politiquería. Así es. Pero nosotros sufrimos mucho de la politiquería, un montón. ¿Cómo diferenciar eso? Ya. Para que la gente entienda cuál es la diferencia, porque mucha gente no entiende eso. Lamentablemente la politiquería se constituye en un negocio, ¿no? En el cual el que participa de ello va por algo. Interés personal. Personal, ¿no? ¿Ya? En cambio en la política, porque la política es servicios, ¿no? Política es servicio. Entonces, en cambio en la política vamos la gente que no vamos por algo personal, sino vamos por lo comunitario, por lo organizacional, por lo popular, porque se beneficia el pueblo. Y esa ha sido siempre mi actitud, ¿no? Siempre he estado predispuesto a eso, ¿no? Y ahora me voy por la política partidista porque tengo la sensación de que a lo mejor por ahí no solamente puedo impulsar proyectos en Chantilimpos, Claro. sino ya proyectos productivos que tienen competencia, tanto los GAD parroquiales cuanto el GAD municipal, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué debemos? Por lo menos estudiar, pues, lo que dice el COTAD, Claro. lo que tiene cada una de las parroquias de su plan, en su PDOT, en el Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo. Entonces, ¿para qué no? O sea, porque eso se debe aplicar, pues. Usted ve que al final del PDOT está un cronograma de actividades que lamentablemente ni en el GAD municipal, ni en los GADs parroquiales se cumple. Claro. Se proyecta, qué sé yo, proyectos productivos. ¿Y dónde están los proyectos productivos? Proyecto productivo no es coger y entregarle plántulas, entregarle semillas y listo. Sí. Debe haber un seguimiento, ¿no es cierto? Claro, o sea, sí, porque los proyectos productivos yo no veo. En un cantón que se habla mucho de la agricultura, la ganadería, sin embargo nos falta un montón, no tenemos esa capacidad de llegar a ser buenos productores. Claro, y el problema nuestro, o sea, como ecuatorianos, ¿no? Sí, como es el ecuatorianos. clientelismo político, ¿no? Entonces yo voy a una comunidad, le digo, yo les hago una cancha, ¿no? ¿No? ¿Y sí. para qué quiere la cancha? Exacto. Y yo me llevo de unas palabras, ¿no? De alguien que dijo, ¿no? Ya dejemos de sembrar cemento, sembremos calidad de vida. ¿Cómo se siembra la calidad de vida? Con la participación de la gente. ¿Cómo se consigue la participación de la gente? Con la organización. En las parroquias deben funcionar los comités barriales, las asociaciones de productores. ¿Para qué? Solamente, creando un comité barrial, haciéndole funcionar ese comité barrial, los dirigentes del comité barrial se van a preocupar de sus necesidades y van a exigirle, sea al GAD parroquial, sea al GAD municipal, al GAD provincial, que se suplan esas necesidades. Pero si estamos desorganizados, cada quien por su camino,
Difícilmente vamos a llegar a eso. Eso es lo triste de la organización administrativa que tenemos a nivel cantonal, provincial y parroquial, ¿no? ¿Por qué? Porque no se aplica la norma como debe ser aplicada. Entonces aquí cogemos 4 o 5 personas, hacemos un PDOT, contratamos un consultor y ya está el PDOT y listo. ¿Y la aplicabilidad del PDOT? Es que creo que ¿No? lo que pasa es que la gente que llega no sabe. Lamentablemente. Y bueno, a mí desde chiquito me enseñaron, ¿no? Si vas a aprender a ser futbolista, primero aprende a patear, ¿no? Claro. Entonces con un baloncito nos enseñaban a jugar, ¿no? Así mismo hay que hacer en esto de la política, ¿no? O sea, enseñarle a la persona que va a llegar, decirle, mira, tienes que leer esto, tienes que leer esto otro, tienes que saber la norma, ¿no? La norma, claro, eso es básico, ¿no? Pero también digo una parte básica, yo escucho, no sé, yo siento que al menos uno tiene que saber al menos qué es izquierda, qué es derecha dentro de la política, es que centro, para que con cuál estás como que tu ideología política está nombrada según lo que tú crees, si eres de esta persona que dice, bueno, yo creo que se puede tener desarrollo político desde lo privado, o si no, también lo otro que es como usted, ¿no? Del organizarnos, de que Organización comunitaria. La organización comunitaria, que también se habla mucho desde la parte de la izquierda. Sí, pero, verá, o sea, lamentablemente, los únicos que se han preocupado por las comunidades, por el desarrollo de los pueblos, ha sido la izquierda, ¿no? Ajá. Definitivamente no. ¿Por qué? Porque justamente, bueno, yo fui de izquierda, y no quiere decir que no soy de izquierda. Zurdo. No, porque soy zurdo. El asunto es de que, ¿por qué se fue con los trabajadores? ¿Por qué se fue la izquierda con el pueblo que está de la ruralidad? ¿Por qué se fue? Las comunidades. Porque allá hay menos cultura, porque allá hay menos educación. Qué bien. ¿Y qué hizo la izquierda para sacarles de la ignorancia, disculpe el término, sacarles de la ignorancia a esos pueblos? Meterle mitos, ¿no? Con lo cual yo nunca he compartido, ¿no? Entonces, yo soy más pragmático. Yo organizo a la gente para ser mejores. ¿Y cómo se es mejor? Con el conocimiento. Entonces, ¿qué hay que darle a la gente? Conocimiento. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿qué hizo la izquierda? Cogió sus líderes, a ellos los formó. ¿Pero para qué? Para mantener el statu quo en el resto, ¿no? Porque no tenemos una reacción del pueblo. Si no tiene conocimiento, no va a reaccionar. Exacto. Entonces, no conoce, ¿no? Y es así que, por decir, mucha gente que desconoce el funcionamiento de un cuerpo colegiado, como el Consejo Municipal, como la Junta Parroquial, el grupo de vocales, desconoce eso, sí. ¿No? Y hay cosas tan terribles, ¿no? Que yo escuchaba, ¿no? Decían que en tal parte, esta es la parroquia, ¿no? Y hablamos de la parroquia solamente los alrededores del parque, y el resto de los barrios, el resto de comunidades no son de la parroquia tal vez. Entonces es el concepto que no tiene un asidero real, ¿no? La parroquia Chantilín está formada por 6 barrios, y a esos 6 barrios se los considera como un todo, no porque Yanashpe es un barrio, que San Francisco de Asís es otro barrio, no que Chantilín Grande es otro barrio, que Central Narváez es otro, Unión Narváez es otro, y Centro Parroquial es otro barrio. Entonces estamos mal en los conceptos, ¿no? No es así. Aquí en la parroquia le escuchaba al compañero que estaba antes que mi persona, que en la parroquia Chantilín no hay un cementerio. Hay 2 cementerios en la parroquia Chantilín. Lo que no hay cementerio es en el centro parroquial, que es una parte de la parroquia Chantilín. ¿Quiénes tienen que preocuparse de eso? Comité barrial del centro parroquial. Así como se preocupó Chantilín Grande, así como se preocupó Chantilín San Francisco de tener su cementerio. Así mismo tiene que preocuparse Central Narváez, Unión Narváez. Y si no hay la posibilidad en los barrios, hacer un cementerio acá en el centro parroquial, o hacer un cementerio que sirva para el centro parroquial en Central Narváez,
Hacer un cementerio que sirva a Unión Narváez, Central Narváez y Centro Parroquial en cualquier otro sitio. Pero no decir que la parroquia Chantilly no tiene cementerio. Estamos equivocados de ahí, pues, ¿no? Claro, porque es la Y parroquia. otra de las cosas, ¿no? Hay que quitar también esos conceptos que se tienen, ¿no? Que Chantilly, la parroquia Chantilly es solamente el parque de Chantilly. No es así, no es así. Por decir algo, ¿no? Dice, vamos a sacar una obra para la parroquia Chantilly. Dice, entonces en Chantilly, no, eso no es parroquia Chantilly. ¿Cómo va a decir eso? Pues, entonces, el todo de la parroquia Chantilly son sus 6 barrios. 6 barrios. Que ahora, a pesar de que un barrio es el que dice que no quiere pertenecer a Chantilly, va a tener que hacerlo. Porque la otra parroquia que le estaba sosteniendo a ese barrio, que es el barrio Yanaspa, ya no va a poder hacerlo, porque no tiene competencia en este barrio. No puede hacer obras en este barrio, claro, porque entrará Contraloría y va a decir, no, ¿cómo va a estar haciendo una casa comunal en un sitio que no es? Es como decir nosotros, vamos a hacer una casa comunal en Cachipamba. No podemos hacerlo, ¿no? Entonces va a venir Contraloría y los va a glosar, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido ya tenemos que comenzar a tener identidad. La identidad es que somos un todo. Estamos repartidos en barrios, pero tenemos que trabajar conjuntamente para el desarrollo de la parroquia Chantilly. Ya, dice tenemos que tener identidad, es decir, no tenemos identidad. No, no es que no tengamos, tenemos un poquito distorsionada esa identidad. Ya. Bueno, yo hice un estudio en el año 1996, ¿Ya? en el 96, sobre el asunto del comerciante, ¿no? Ya. La idiosincrasia del comerciante, ¿no? Es esa, para mí. ¿Cuál? Para mí, ¿Cuál ¿no es cierto? Ya, sí. Sí, para mí, nada más. Y a lo mejor para los que están al lado mío, mi esposa y mis hijos, ¿no es cierto? Pero él no se preocupa del resto. Del resto. ¿Por qué? No hay sentido de comunidad. ¿Y por qué no se preocupa del resto? Porque el comerciante es rival. Claro, el otro es mi rival. Entonces, no puedo juntarme con él que me quita mis clientes, me quita mis proveedores. Claro, ¿no es cierto? mis caseros. Entonces hay que comenzar a trabajar en función de eso, ¿no? Y eso lo hace la organización comunitaria. Yo sé, el inicio es difícil en toda organización. Habrán 4 o 5 que juntan, que unen, que luchan, que pujan porque se hagan las cosas, y habrán unos 20, 25 que no hacen nada. Pero cuando está hecha la obra, ahí sí beneficiados todos, ¿no es cierto? Y es lógico, porque es para todos. Claro. Juan Carlos Topanta me decía, que el saquicilense es alegre, ¿cómo era que me decía? Es cordial, es esto. Bueno, yo le escuché obviamente de su punto de vista, dice así. Y bueno, ahora le cuento a usted, ¿no? Yo he discrepado mucho con eso, ¿no? Soy muy crítico con toda esta parte de la sociedad, de la idiosincrasia del saquicilense. Es justo lo que usted dice. No podemos engañar, no podemos decir que somos, que buenos que somos y que acogedores. ¿Cómo trabajar aquí? Sí, yo voy, es mi inquietud muy personal. ¿Cómo logramos cambiar esta mentalidad? O sea, manteniéndonos con nuestra identidad de comerciante, pero evolucionando. No siendo este comerciante arcaico que busca lo para mí, para mi familia, máximo, y el resto no, o sea, no tengo este sentido de comunidad, no tienen el sentido de comunidad, no tienen, mi vereda hasta aquí, el resto no, esta ya no es mi vereda. Es más, yo le cuento, yo venía hoy día a Saquicilí, y una señora dijo, cuando venía en el carro, la señora le escuchaba que hablaba de los candidatos y todo lo demás, dice, aquí no se hace nada, todo esto. Dice, yo ya lo único que tengo claro es que mi casa tiene que estar bonita. Mi casa debe estar bonita, yo tengo que sacarla adelante, es esta, el resto ya, no importa. Ahí aflora la idiosincrasia del comerciante, ¿no es cierto? Ajá. Individualismo. Individualismo total. ¿Cómo lograr que ya justo, porque usted se está poniendo una meta bien fuerte? Hay muchos intereses, o sea, en un estudio medio interesante que se podría hacer, o sea, que si es justamente para identificar cómo somos y cuál es la problemática y cómo atacar la problemática, porque esto es una traba para no desarrollarnos socialmente aquí en Saquicilí. Porque nosotros somos buenos para ganar dinero.
pero no somos buenos para desarrollarnos socialmente. ¿A qué me refiero? No hay organizaciones, no hay un desarrollo cultural, no hay un desarrollo artístico, incluso, no hay, o sea, todo deportivo, nos falta mucho, porque justamente nos peleamos a la mínima. Si en las mismas fiestas de la Virgen que ya se vienen, en un barrio se pelea con otro barrio para la mejor fiesta. Claro. Son una lucha de egos terrible. ¿Cómo, don Juanito? Pero yo creo que usted ya de ir dándose cuenta de que van cambiando las cosas. Ya no es tan como antes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un cambio generacional, ¿no es cierto? La gente ya no se queda en el negocio del papá, el negocio de la mamá. Ya busca aplicar, exactamente. ¿Qué es lo que cambia a los pueblos? El conocimiento. Nada más. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí? ¿Qué sé? O sea, el trabajo inicial será difícil, pero vamos a comenzar a sintonizar con esos profesionales jóvenes, ¿no? Okay. Vamos a comenzar a sintonizar con ellos, ¿no? Y esto va a ser un cambio que va a permitir, ¿no?, vivir ya en comunidad, pues, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya el profesional va a trabajar en una empresa o crea su empresa, da trabajo, y el momento que yo genero, voy cambiando la mentalidad, ¿no? Porque muchas de las veces el comerciante se saca el mugre él para que el trabajador no sepa cómo trabajo yo. Claro. ¿Cómo es mi negocio, claro, ¿no? ¿Cuáles son mis trucos? Exacto, ¿no es cierto? ¿Cuáles son mis trucos? Entonces, ya el cambio generacional le va a ir dando a Saquicilí una nueva imagen. Y usted ha visto que la juventud ahora ya es más unida, más compacta. Antes la juventud se unía, pero es para ir al jolgorio, ir a en fin, al chupe y esas cosas, ¿no es cierto? Claro. Y luego las pizzas, las broncas, claro, y todo el claro. Pero ahora ya tenemos otro tipo de acción de la juventud. Ya están preocupadas por la fauna urbana, ¿no es cierto? Sí, ya están preocupadas por los viejitos, ya están preocupadas por el resto de la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvieron la oportunidad de ir a una universidad, llenarse de conocimiento y van captando el medio de diferente forma, ¿no? Esto es para largo, Fernando. Sí, algún sí, rato largo, sí. tendremos... Tenemos que seguir conversando. ¿No? Sí, y hay que ir generando ese espacio, ¿no? Y usted, gracias por eso, ¿no? Porque de alguna forma pues va generando ese espacio para que vengan las inquietudes, vengan las, qué sé yo, salidas a esta situación del saquicilense, ¿no? No, sí, nosotros hemos conversado muy amenamente con Ángel Velázquez, nos decía muchas cosas, era súper chévere, sí. También con otro invitado que tuvimos que él pertenecía a la Casa de la Cultura y nos hablaba justo esta parte de la identidad, porque somos así, y es muy interesante justamente abrir, y está hecho este espacio para esto. Ahora obviamente estamos dando esta cabida para los candidatos, pero más allá de usted, don Juanito, que usted es candidato. Bueno, yo voy con otro objetivo, ya, claro. Definitivamente. Yo lo personal le puedo decir, yo le conozco a usted, me agrada mucho su pensamiento porque yo concuerdo mucho con esto. Esto de generar comunidad, de que los que están al frente no nos den el pescado, sino que nos enseñen a pescar. Así es. Eso es muy interesante, muy importante, y también identificar que en nuevas generaciones podemos cambiar nuevos comportamientos. Correcto. El cambio generacional es clave en el desarrollo de las sociedades. Ya. Entonces, de aquí es importante que se apunte mucho a la juventud. Mucho a la juventud. Yo tengo mucho respeto a la gente que está al frente, que es gente que ya tiene su edad, ¿no? Pero yo dije en una de las entrevistas de mucha gente que ya no va a cambiar su chip, ya no va a cambiar ese pensamiento, se quedará así. Es que sí, las autoridades que lleguen, sí den esa oportunidad, incluso a la gente que ha salido y quiere volver. Yo, por ejemplo, yo encantado volvería a Saquicilí a hacer algo y decir, bueno, pero digo, no tengo algo fijo, ¿dónde sobrevivo? Tengo que buscarme. Tengo que buscarme. ¿Dónde vivo ahora? Quito. Pero, no sé, obviamente es su candidato, le voy a poner en una situación incómoda aquí un poquito. No sé si sea cierto, obviamente, perdón que lo maneje desde un rumor, pero se decía que Javier no había contratado a gente de aquí de Saquicilí, que siempre han sido los que trabajan en el municipio,
son gente que vienen de otros lugares. Yo creo que, no sé, usted me puede refutar Bueno. esto, pero ahí puedo decir, no sé, Ujú. ¿no sería chévere que ustedes sean los que nos den chance a nosotros? Claro, correcto, ¿no? Bueno, lamentablemente Javier no ha tenido un asesoramiento en esta línea, ¿no? No ha Genial. tenido en Qué esta bien, línea, Juanito, ¿no es eso cierto? me parece. Entonces ahora estamos hablando de esta línea, ¿no es cierto? Y él, ¿con quién trabaja? O sea, es con la gente que de alguna forma le apoyó, ¿no? O sea, los que estuvieron ahí con él para llevarle a la alcaldía, ¿no? Pero eso, por ¿Ya? ejemplo, eso por ejemplo me Una, parece feo. ¿Por no, qué? por eso le digo, porque no ha habido alguien que le asesore, ¿no? O sea, decir, ve, está bien, ellos te ayudaron, ¿no? Pero tu función es más allá de la ayuda, tu función es más allá de tu círculo íntimo, tu función es por los aquisilenses. Claro, ¿No porque es es cierto? complicado. Si es que yo, Ya. digamos, quiero llegar al poder, por decirlo así, a la alcaldía, y me ayuda un montón de gente, es que siempre pasa eso, ¿no? Incluso Lamentablemente ese es el mecanismo. ya, es el ¿no? mecanismo. Quedas debiendo favores, Así es. quedas debiendo favores. Y ahí, Pero ¿por qué es eso, Fernando? ¿Por qué? Porque no hay cultura política en la gente. ¿Ya? exacto. No hay Correcto. cultura No hay política. cultura Yo, política. por ejemplo, yo le apoyo. Si llego a ser concejal, bien. Si no, no ha pasado nada. ¿no? Claro. Y yo no voy a decirle, ve Javier, yo te ayudé, ahora dame un puesto. No, pues. ¿Por qué? Porque yo sí voy por convicción, no por condición, ¿no? Y esa es la diferencia, pues, ¿no? Yo voy por convicción porque yo pienso a lo mejor enalborar una bandera que sea de la unidad, ¿no? Que los saquicilenses nos unamos y comencemos a pensar en Saquicilí y ya no en mi comodidad, ya no en la comodidad particular, sino en la comodidad general. ¿Qué es? Claro. ¿Llegar a qué? Al buen vivir. Pues. Ajá. Hay mucha gente que Justamente necesita la mano de la autoridad, no la autoridad, sino de la organización eso. para desarrollarse. Entonces, en ese sentido, estamos nosotros ahí, para Ajá. eso. Con Juanito Toapante hemos hablado mucho de esto, ¿no? Y tenemos ¿qué podría decir? A lo mejor un pensamiento similar, ¿no? Sí, claro. Entonces, en Juan ese Carlos sentido es igual aquí. así, ¿no? O sea, bueno. el asunto es Él ese. tiene ¿no? las cosas claras, Vayamos tiene un muchas poquito cosas más claras. allá, o sea, Ajá. no nos vamos a quedar en el simple hecho de llegar a ser y punto. No, si llegamos, tenemos que emprender en lo que nosotros habíamos pensado. Claro. Y en eso vamos a emprender con Javier, Qué bueno, definitivamente. Qué bueno, o sea, qué bueno, a mí me parece muy, muy bueno, don Juanito, que usted me cuente al menos esto y nos cuente a todos que sí, que admite errores que tuvo y que puede decir, bueno, voy a cambiar esto y claro, que chévere sería que... No, lo- sí, que se ha dado pase, contra ¿no? el planeta con muchos errores que ha cometido, ¿no? Claro. Pero justamente de los errores se aprende, pues, ¿no? Claro. Y que haya alguien que le diga, ve, hagamos de esta manera. Y qué bueno que ¿no? haya existido alguien que Así le es. sacude un poco. Sí, don Juanito, qué chévere todo esta conversación. Le juro que nos falta, mejor dicho, tiempo, ya tenemos que irnos. Y para cerrar, solo quisiera como que contarle esto, lo que usted me dijo, o alguna anécdota personal, esto fue mío, lo que usted acabó de decir, esto de pedir el puesto, ¿no? Ajá. Hace 4 años, usted sabe, Claro. estaba apoyándole a un amigo aquí, Roberto, que llegó pues, pero también a Manuel. A Manuel. Y por ahí habían siempre rumores, ¿no? Esto de que ya te pueden dar esto, ya te pueden dar esto. Y yo a Manuel una vez, al final de la campaña, le dije, Manuel, yo no quiero puesto. Mírame el proyecto. Mírame un proyecto, pero para yo trabajar el proyecto y que se vea el resultado del proyecto. No un puesto para ir a calentar y estar ahí y bla, bla, bla. La comodidad de la comodidad, burocracia. ¿no? Claro, de la burocracia. Sino algo donde en verdad se puede evidenciar un resultado y un impacto social. De lo contrario... Es no. que eso es lo que ha faltado, ¿no? O sea, gente que venga y diga, ve, ¿sabes que tengo aquí este proyecto? Trabajemos en función de esto. Analicémoslo. Si hay que corregir, corrijamos, pero emprendamos en esto. Entonces, es lo que falta, ¿no? Y a lo mejor, lógicamente... Sí tenemos, sí hay gente claro, que sí hay tiene, mucha gente. sí tiene mucha proyectos, gente. sino que no nos paran bola nomás. Exactamente. Paran bola.
Yo de mi parte, yo ya les digo, no, o sea, yo no voy nada de condición. Claro. Yo voy Qué bueno. por convicción. Qué bueno. Si llego, gracias por ese apoyo, ¿no? Y si no llego, seguiré en lo que yo hago, ¿no? Yo seguiré en mi organización popular. Aquí hemos movido bastante a Chantilín, ¿no? Sí. Tengo ya un comité Sí, funcionando sí. en Chantilín Grande. Se recuperó su personería jurídica, ya son jurídicos. Es más, ya va a haber cambio de directiva, ¿vea? Ya hemos trabajado algún tiempo, ¿no? Estamos ahora trabajando así mismo, organizando a la gente, ¿no? Ajá. Yo les pedí al GAD parroquial que me den un día una reunión del GAD y les presenté un proyecto de organización, Ajá. ¿no? Entonces yo les presenté a Alvin, Efraín Yumiquinga, William Ríos, Mónica Martínez, Beto. Ajá. Les presenté, les digo, ¿saben? Esto tengo yo para ustedes. Permítanme hacer lo posible. Organicemos los barrios. Claro. Analicemos los barrios. A ver, ¿este barrio tiene personería jurídica? ¿No tiene personería jurídica? ¿Tiene directiva? ¿No tiene directiva registrada? Hagamos eso. Y solamente con eso ustedes van a tener una herramienta social. Claro. ¿No? Simplemente llamo al presidente y ya. Pero sabe que ese presidente está trabajando en función de su barrio. De su barrio. ¿No? ¿Qué pasa aquí? Llaman a los presidentes y el presidente nunca comunica lo que ha pasado en la reunión con el GAD parroquial. Ay, Dios mío, eso es un... No, ¿por qué? ¿Por qué es eso, Fernando? Es porque no hay conocimiento, pues, Hay ¿no? un conocimiento, una Sí, déficit. por decir algo, ¿no? Vaya usted a estrategias de comunicación. aquí, exacto, váyase aquí a Central Narváez nomás. Pregunte cuántas actas tiene. Se reúnen cada vez y cuánto. ¿Cuántas actas tiene? Vaya a San Francisco, a ver cómo está el libro de actas. Dice, no, ¿y para qué vamos a tener eso? Es la historia del barrio, señor. Es la historia que vamos a transmitir a las nuevas generaciones. Claro. Y dentro de ese proyecto también estaba el procedimiento parlamentario, que yo, o sea, sin necesidad de que me paguen, porque yo no fui a pedir dinero, pues. Casualmente Efraín Yumiquinga me preguntó, me dice, ¿y cuánto va a cobrar? Le digo, yo no vengo por dinero. Yo para hacer dinero tengo mi actividad económica. Yo vengo aquí porque quiero ver un Chantilín diferente, con organización. Entonces, pero no se logró hacer. No se logra hacer. A nosotros igual nos han de decir, nos han de decir, ¿cómo así andar entrevistando a todos? Capaz que se ha de querer un puestito. Hasta nosotros, nada que ver. Gracias, don Juanito, gracias a ustedes. por muchísimas gracias. La próxima que venga y nos visite, tenemos que hablar de otras cosas igual, que son muy interesantes. Exacto. Tenemos mucho, esta parte, por ejemplo, de lo que hablamos de Saxilense, hay tanto que hablar aquí. Ahí podemos conversar otra vez y ahí sí un puro. Claro. Bueno, muchas gracias, Juanito, y saludos. Gracias, Fernando, gracias. Salud a todos.